Bueno, buenos días para todos. Arrancamos el curso del día de hoy, el seminario enfocado en la gestión de la energía. Va a estar dividido en dos módulos, el primero en el día de hoy y el próximo el miércoles que viene. Vamos a repasar un poco la agenda de los temas que vamos a estar repasando, especialmente en el día de hoy, y después sí enfocándonos en el concepto general de toda de lo que ofrece Phoenix Contact en concepto de la gestión de la energía. Em, en principio vamos a continuar con lo que es la iniciativa Power Reliability. Obviamente lo que venimos enfocando desde el mes de julio con los distintos cursos y enfoques de las distintas perspectivas. El primero de todos fue lo que tenía que ver con fuentes de alimentación, la conversión de tensiones, es decir, de alterna a continua como parte del corazón de la instalación, teniendo en cuenta que los dispositivos electrónicos se alimentan en tensión continua. El conversor de tensiones pasa a ser un elemento primordial, ¿no? Es como el corazón de la planta. Y después sí estuvimos enfocándonos en los distintos elementos de protección para darle una solución robusta a este componente tan importante como lo que son las protecciones contra sobretensiones en la parte primaria de la fuente, para atender a aquellas perturbaciones que vienen desde la línea de alta tensión o media o baja. Y por último, también vimos las protecciones en contra sobre corriente más relacionadas con la parte de corriente continua, sobre todo teniendo en cuenta cortocircuitos o demás acciones que pueden provocarse en campo, ¿no? Ya al lado del secundario de la fuente. En estos módulos vamos a enfocarnos en lo que es la medición de los elementos de medición de energía. Obviamente que la gran ventaja que trae la electrónica en su gran participación que hoy tiene la industria, no solo es la eficiencia energética, la forma que podemos ahorrar energía, eh, pero bueno, también tiene otras particularidades como la generación de armónicos y también es importante monitorearlos. Entonces, por eso el enfoque de hoy está relacionado a cómo monitorearlo, qué elementos vamos a utilizar en este módulo. En el día de hoy vamos sí a estar enfocados más que nada en lo que tiene que ver con medición de corriente, de tensión, qué elementos utilizamos para esas mediciones. También vamos a ver algunos medidores de temperatura para, por ejemplo, censar el bobinado de los motores. Y también algunos elementos de timers, que también son muy utilizados en este concepto. Ya en el módulo 2 el miércoles que viene, vamos a enfocarnos en los analizadores de energía, es decir, cuáles son aquellos que analizan todos las señales que van a estar recibiendo de los equipos que vamos a ver en el día de hoy, y también cómo se produce toda esa información para poder ser visualizada en la nube y poder hacer distintos diagnósticos para lo que hoy es la industria 4.0. Si arrancamos con el concepto Power Reliability, como decíamos en primera instancia, esta iniciativa que ya lleva unos años desarrollada por Phoenix, eh, básicamente enfocada en la robustez en el sistema de alimentación, y donde obviamente también la medición de energía pasa a ser un factor fundamental, ¿no? Obviamente que siempre apuntamos a la continuidad de servicio, teniendo en cuenta el lucro cesante que tiene un paro de planta inesperado en distintos entornos industriales, como los que vemos aquí en pantalla, relacionados con lo que tiene que ver con la pérdida en una planta de producción de gas o petróleo, o en una automotriz, o en una empresa manufacturera, ¿no? Cualquier paro inesperado, más allá del daño que pueda provocar en los equipos, sí es importante tener en cuenta el lucro cesante, que a veces es infinitamente superior al daño del equipo o a la inversión que se requiera para evitar estas incumbencias. Obviamente que los principales
los principales acontecimientos tienen que ver con sobretensiones o interrupciones indeseadas o fluctuaciones de la red o sobrecarga por cortocircuito, ¿no? Que puede ser permanente o transitoria. Y es ahí donde los elementos de medición pasan a tener un rol fundamental, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos cortes de energía o fluctuaciones en la frecuencia o fluctuaciones en la tensión, donde la calidad de la energía es nociva para los equipos electrónicos. Si bien hoy una de las grandes ventajas de los equipos electrónicos es su gran rango de tensión de entrada, no lo es así para los equipos electromecánicos o unos equipos ya más relacionados con la mecánica en sí, ¿no? Entonces, para esos equipos sí es importante que la calidad de energía sea lo más estable posible, y para eso están estos equipos de medición que tienen la capacidad de monitorearlo y a la vez también reportarlo para ejecutar alguna acción al respecto, ¿no? Como por ejemplo, si la calidad de energía del que entrega nuestro distribuidor o nuestro proveedor de energía es mala, darle esa señal a un controlador que pueda transferir esa alimentación a un sistema seguro, como puede ser un grupo electrógeno u otro transformador u otra fuente de alimentación. Eh, por eso pasan a tener un rol fundamental en el concepto de la gestión de la energía, sobre todo también para ayudar a la robustez que pueda tener el equipo. Si vemos cuáles son los portfolios que vamos a visualizar en el día de hoy, o más que nada el enfoque que vamos a tener, van a estar comprendidos por estos serie de equipos, lo que tiene que ver con la línea EMD, que son los dispositivos para el monitoreo eléctrico, tanto con tensión, corriente y temperatura. También la línea de temporizadores, con distintas novedades que vamos a estar viendo a lo largo de la presentación. También los transductores de tensión y de corriente, sobre todo para poder llevar una señal normalizada a la medición de energía, por ejemplo, para una entrada de un PLC. Y obviamente después sí ya los transformadores de corriente convencionales, con algunas novedades que vamos a ver en el día de hoy. Medición a través del lazo de Rogowski. Esta es una novedad que ya tiene unos años, pero bueno, sigue siendo uno de los puntos fuertes en el portfolio, dado que permite una actualización, un retrofit de una instalación existente sin necesidad de intervenirla, ¿no? Teniendo en cuenta que a veces por ahí necesitamos un núcleo partido, que eso son muy caros y con las fallas que puede presentar. Acá con esta solución de Rogowski hace que la conversión de una instalación existente a un sistema de medición sea fácil, rápida y segura. Y por último vamos a repasar también las opciones que existen para la monitorización de plantas solares, que es el otro punto fuerte en el cual siempre hacemos foco, teniendo en cuenta las inversiones iniciales que se desarrollan en este tipo de instalaciones, que a veces por acotar un poco la inversión, o mejor dicho, acotar los tiempos de recuperación de la inversión, evitan el agregado del monitoreo, lo que hace que a los 3 o 4 años de funcionamiento empiecen a tener pérdidas y el usuario se encuentre ciego ante un parque solar o la merma en la generación de energía. Entonces, vamos a ver cómo estos equipos nos permiten individualizar cada uno de los strings que vienen desde las plantas, desde los distintos paneles, y de esa forma poder individualizar y visualizar cuáles son los que están necesitando un mantenimiento o requieren un reencambio para poder continuar con la eficiencia en la generación. Y obviamente, ya enfocándonos en lo que va a ser el módulo de la semana próxima, los medidores de energía, tanto los contadores como los analizadores de energía, que van a ser los que procesen toda esta información que van a reportar a través de los equipos que vamos a ver en el día de hoy, y cómo interactúan también con
con la nube o con lo que es hoy por hoy también la industria 4.0. Vamos a conversar ahora sobre los principios de medición, cuáles son las distintas alternativas que tenemos para la medición de corriente. Vamos a ver que de acuerdo a la composición de los equipos, sobre todo también teniendo en cuenta el uso cual vamos a darle, vamos a encontrarnos que tenemos transductores de efecto Hall, también hay opciones de sensores de efecto Shunt, y después también tenemos los transformadores de corriente convencionales y por último lo que es lazos de Rogowski. Para hacer un resumen, ¿no?, de lo que tiene que ver con las mediciones tanto en corriente como en tensión de cada uno de estos elementos. Fíjense que tanto efecto Joule como efecto Hall nos permite medir corriente en alterna o en continua, pero solamente el efecto Joule nos permite medir tensión en corriente alterna o continua, básicamente porque ahí vamos a verlo ahora en los ejemplos. Tenemos una visualización, o mejor dicho, una interacción directa entre el cable y el sensor, a diferencia del efecto Hall, que es una medición indirecta por inducción. Obviamente que es lo mismo también para el transformador de corriente. El transformador de corriente nos permite una medición tanto en corriente para lo que es corriente alterna, no así para corriente continua, que ahí sí vamos a necesitar sí o sí un efecto Joule o efecto Hall. Y también Rogowski, ¿no? Estos dos elementos nos sirven solamente para tensión, la medición de corriente en tensión o en corriente alterna, mejor dicho. Si vemos el concepto de la medición basada en efecto Shunt, obviamente que la resistencia de medición que se conecta en serie con el cable, es decir, es una resistencia de contraste que basado en la medición de la corriente que pasa a través de esa resistencia, se hace una medición directa sobre esta línea de alimentación, pudiendo así traducir esa información en una medición directa, ¿no? Entonces, de esta forma, la medición está basada obviamente en la caída de tensión detectada en la resistencia y el valor de corriente se calcula básicamente por la ley de Ohm, ¿no? Corriente, tensión sobre resistencia. Básicamente es una medición sencilla y fácil. Obviamente que las desventajas que tiene esto es que el cable tiene que ser cortado para poder pasar a través de esta resistencia. Esto agrega un punto de contacto, esto agrega un punto nuevo de posible calentamiento. Pero bueno, son cuestiones a tenerlas en cuenta a la hora de analizar cuáles son las mejores alternativas a la hora de utilizar sensores de efecto Hall o sensores de efecto Joule. Obviamente el corte y la conexión, como decía, se inducen, perdón, perdón que ando medio mal de la garganta. En cada corte, obviamente, tenemos una pérdida aproximada de medio watt de potencia. Eso hace que también la eficiencia en el cable que estamos midiendo se reduzca. La temperatura no influye drásticamente en la medición, esto sí es importante, que es una gran ventaja. Y obviamente en caso de fallo en la medición no llega la alimentación a la carga, ya que el cable está interrumpiendo los dos puntos, ¿no? Entonces esto sí es importante, que es una condición lineal y directa en lo que tiene que ver con la alimentación de ese cable, porque se requiere de una interrupción. Respecto al sensor de efecto Hall, acá vamos a ver que acá lo que tenemos es una medición indirecta, es decir, a través de una inducción, a través de este sensor circular, va a detectar la inducción, perdón, de la corriente que circula por el cable, y de esa forma traduce esa información en una señal normalizada para poder así realizar la medición.
Obviamente que el cable que rodea un núcleo magnético, que en su general, por lo general es de ferrito, que la medición es de sin contacto. Esto obviamente evita las pérdidas que veíamos en el efecto Joule. Por campo magnético se induce la señal de corriente la cual se mide, y obviamente la señal es proporcional al valor de la corriente que se está midiendo, ¿no? Esto es, va a tener una relación directa y proporcional, obviamente dependiendo o independientemente si es una señal de corriente o una señal de tensión en la salida. Mm. Como decía, la medición, parte de las ventajas, la medición es libre de contacto y sin corte del cable. Esto hace que, como decía anteriormente, se reduzcan las pérdidas. Instalación y medición fácil y libre de errores también es otro de los puntos importantes. Y sin impacto en el flujo de corriente o por las pérdidas de potencia. Como contrapartida, sí requiere una alimentación externa, es decir, que el sistema de medición requiere que tenga una alimentación para alimentar la electrónica interna de medición. Y cualquier error o incidente en los equipos de medición obviamente no afecta a la producción o a la llegada de alimentación a la carga, que esto es otro de los puntos. Obviamente, si hacemos una comparativa entre estos dos sensores, entre lo que tiene que ver con efecto Joule y efecto Hall, obviamente que el efecto Joule es más bajo costo. La variación de temperatura no influye drásticamente en la medición final y se alimenta por el mismo cable que es medido, es decir, no es necesario llevar una alimentación dedicada para el equipo. Como desventaja, obviamente se debe interrumpir el cable, obviamente que genera pérdidas esto en el cable medido, y si la falla, perdón, si genera una falla en el equipo, obviamente afecta a a la productividad o a la medición que se está realizando. Respecto al efecto Hall, obviamente que la instalación es mucho más fácil, se tiene que enhebrar simplemente por el, por el centro del sensor, sin necesidad de interrumpir el cable, utilizar terminales, em, realizar el torque correspondiente. Obviamente que esto también conlleva que no tenga pérdidas, no hay contacto directo con el cable, entonces esto también genera una inmunidad respecto a al contacto accidental contra puntos vivos de tensión o de corriente. Y si hay un fallo también en el equipo de medición, no afecta a la línea principal la cual se está midiendo. Obviamente son un poco más costosos respecto al efecto Joule. Son sensibles a la interferencia electromagnética, también esto también es importante. Y obviamente también requiere alimentación externa para energizar a la electrónica interna y que el transductor funcione sin problemas. Vamos a ver que dentro del portfolio de Phoenix vamos a encontrar distintos transductores de corriente que utilizan estas dos tecnologías, basados básicamente en la funcionalidad de la solución, ¿no? Obviamente, si vamos a medir corriente continua o tensión continua, por ejemplo, los analizadores de energía en tensión continua, son basados en efecto Joule, porque básicamente los necesitamos para esta potencia, pero es una buena forma de poder optimizar tensión y corriente en un solo equipo. Eh, Ahora, si vamos a ver los transductores de corriente, vamos a ver que la gran mayoría son todos en efecto Hall, lo que evita las pérdidas de energía o tener pérdidas en esa medición, evita también tener que generar un corte en la línea que se está midiendo, y esto obviamente con las consecuencias que trae. Vamos ahora sí a adentrarnos un poco en los distintos componentes dentro del portfolio de Phoenix Contact para traducir tanto señales de corriente como de tensión. En primer lugar, vamos a ver el transductor de efecto Hall hasta 600 A con salida en 420 mA. Fíjense que existen modelos de 0 a 100, 0 a 200, hasta 0 a 600 A. Esto es una medición directa, es decir, una medición indirecta, pero con una relación directa entre la corriente medida y la salida. Es decir, en el ejemplo, el último, ¿no? Por ejemplo, en 600 amperes vamos a tener una señal de 20 miliamperes en el secundario, ¿no?
Obviamente que también permite la medición en corriente continua y en lo que tiene que ver con medición de corrientes alternas, sinusoidal y distorsionada, que puede ir de los 0 Hz e incluso en una distorsionada de los 20 hasta los 6000 Hz. Esto nos permite tener una diversidad bien amplia de frecuencias, lo cual hace que podamos tener un espectro mucho más significativo a la hora de la medición. En este caso, el diámetro del sensor es de 32 milímetros, lo cual hace que podamos realizar esta medición aún en cables bastante gruesos de sección, ¿no? La otra opción también existen con variantes de salida en 0,10 volt. Esto también es importante si la tarjeta del PLC tiene una, una entrada en 0,10 volt. Bueno, también existen las opciones de 0 a 100, 0,200 y 0,300 amperes. En el mismo ámbito también tenemos sensores más pequeños y la medición de corriente no es tan grande y necesitamos una relación mucho más precisa en cuanto a la corriente, no solo en amperes, sino también en miliamperes. Tenemos este equipo que es hasta 10 amperes con entradas regulables y configurables de 0 a 1, 0 a 5, 0 a 10 amperes. Los equipos que veíamos ahora, perdón, los equipos anteriores que veíamos, es un modelo por cada rango. En este caso nos ya incluye estos tres rangos de medición de entrada en un solo equipo, en los cuales se pueden configurar en forma personalizada a través de unos deep switch internos y hacer los ajustes en base a la graduación de entrada en estos tres rangos, como también la de salida. En la de salida podemos tener valores de 0 a 5, 1 a 5, 2 a 10 volt, 0 a 10 o inversa en tensión, incluso también de menos a más 5 volt o de menos a más 10 volt y obviamente lo mismo en corriente, ¿no? 0,20 o 420 miliamperes. Hasta incluso también tenemos un contacto de relé o un contacto a transistor como límite de medida, es decir, un valor límite. Cuando superamos un valor determinado configurable, actúa ese contacto para, por ejemplo, una señalización de alarma. También ya se incluye dentro del nuevo portfolio este sensor de efecto Hall hasta 50 amperes. Es decir, podemos utilizar cables hasta 10,5 milímetros en una solución delgada y compacta de 12 milímetros de ancho en este equipo que vemos en pantalla, sobre todo con conexión push-in para la alimentación del dispositivo, como también para la medición de salida, ¿no? La salida también es configurable mediante Deep Switch, pero también mediante NFC. Ya estas nuevas tecnologías poseen la comunicación NFC, la vamos a ver un poquito más adelante, pero bueno, esto permite que la configuración sea mucho más fácil mediante un dispositivo celular o cualquier dispositivo móvil que tenga esta cualidad o esta característica y de esta forma hacerlo mucho más interactivo y fácil. En este caso, el rango de tensión de corriente de entrada es de 0 a 50 amperes con una medición directa a la salida y proporcional en tanto en tensión como en corriente, donde también se incluye el contacto de salida eh, como alarma o valor límite. También tenemos estos transductores de corriente, pero enfocados a la medición del secundario de los transformadores de corriente. Es decir, por eso están preparados para una salida de 0 a 1 ampere o de 0 a 5 ampere, de acuerdo al tipo de transformador que utilice, con una salida normalizada de 0,20 o 420 miliamperes. Esto es para aprovechar, por ejemplo, una instalación existente donde ya posee los trafos de corriente instalados y poder ingresar esa señal a una señal normalizada del PLC, ¿no? Es decir, convertir esa señal en corriente a una señal normalizada del PLC y poder de esta forma optimizar una instalación existente utilizando una medición de corriente en un PLC.
Luego también se incluye la opción para retrofit en este módulo, que son transductores de efecto Hall con núcleo partido, es decir, para enhebrarlo, perdón, para aquellos lugares donde no podamos enhebrar sobre un cable que ya está en funcionamiento, existen estos equipos con núcleo partido que permite abrir el sensor, enhebrar el cable y luego cerrarlo. En este caso con opciones de 0 a 100 y de 0 a 200 con opciones de salida en 420 o en 0,10 o 0,5 volt. En este caso tenemos un diámetro del sensor de 18,5 milímetros. Por eso es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para instalaciones en retrofit, ¿no? Lo mismo también para transductores en tensión, donde por ejemplo tenemos la variación en tensión, puede ser por ejemplo en este ejemplo una tolva y un motor, donde tenemos variaciones en tensión de 0 a 10 volt, dependiendo también en el tiempo, ¿no? Donde traducimos esa señal de tensión a una señal normalizada, como por ejemplo de 420 mA. Si vemos incluso también los transductores de tensión para corriente alterna, que esto también se utiliza mucho, básicamente también pensando en la visualización de la energía en un PLC o concentrándolas en un registrador para poder sacarlas a una nube, por ejemplo. Entonces, estos equipos nos permiten vincular una señal eléctrica a una señal normalizada, como por ejemplo distintos rangos de tensión de alterna, de 0 a 24, fíjense todos los rangos diferentes que se ven en pantalla, hasta los 550 volt en corriente alterna, con salidas en 0,10 volt o 420 mA seriales normalizadas para el PLC, donde permite también hacer el ajuste de cero y spam para poder eh, hacer un ajuste mucho más preciso en la proporcionalidad entre entrada y salida. Ahora lo vamos a ver en un gráfico a continuación. También dentro del portfolio, este también es un equipo muy utilizado para traducir los valores de tensión continua. En este caso, desde menos 24 a 24 volt, pero con valores aún mucho más altos y elevados, de menos 550 a 550 volt en corriente continua, con salidas en tensión o corriente. Y obviamente también nos permite el ajuste de cero y span para poder así llegar hasta los 660 volt de corriente continua como tensión máxima de medición. Como les decía anteriormente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ajuste de cero y span? Esto es lo que nos permite tener la variación de histéresis en la medición, lo que hace que a veces aquellas fluctuaciones que podamos tener por variaciones de temperatura o por condiciones propias del equipo que estamos midiendo, nos permite hacer estos ajustes para que la proporcionalidad de la tensión o corriente de salida sea lo más aproximada posible o lo más perfecta posible respecto a la variación de entrada de ese equipo. Entonces, de esta forma nos permite identificar los distintos rangos de tensión. Fíjense que tenemos un más menos 20% en un valor de 80 volt, nos puede representar en la parte positiva 96 volt como en la parte negativa 64 volt. Al tener una proporcionalidad directa en cada rango, obviamente la ventana de tensión va a ser aún más, a medida que vamos elevando la tensión, la ventana va a ser más grande. Entonces, esto lo que nos permite es detectar cuál es el valor de tensión, por eso hablamos de qué significa más menos 20% del cero en la práctica. Fíjense que nos permite correr la curva de convertibilidad entre la entrada y la salida para que el ajuste de tensión, o sea, eso sería ir al cero, decir, bueno, ¿cuál es el cero correcto? Y luego sí el span para poder ajustar cuál es el fin de esa recta, cuál es la graduación que vamos a tener entre 10, 19,5 mA o 20 mA, y de esa forma convertir mejor dicho, corregir esa medición para que sea lo más
eficaz y real posible, ¿no? Lo más parecida a la señal de entrada, o mejor dicho, a la mejor proporcionalidad entre entrada y salida. Mm. Ya si pasamos ahora sí a lo que tiene que ver con transformadores de corriente, esta nueva línea de transformadores compactos de la línea Fénix, por ahí los que utilizaban frecuentemente esta paleta de productos, antes por ahí los estaban acostumbrados al formato en color negro y verde. Bueno, ahora ya cambió el formato, pero también se redujeron notoriamente los tamaños para que puedan ser incluidos en tableros aún mucho más compactos, teniendo en cuenta que hoy por hoy la evolución de la electrónica en todos los componentes que están dentro de un tablero se evolucionó de manera tal que hizo que todo sea todo mucho más compacto, por lo cual también la demanda en la medición de corriente también apunta hacia esas soluciones, ¿no? Hacia esas ventajas. Obviamente que hay condiciones mecánicas o electromecánicas en este caso que no lo permitan, pero bueno, así todo se mejoró mucho en la conectividad, en el manejo de las ventanas, las opciones de ventana que tiene cada uno, ya sea para utilizar en cable como también para utilizar en barra. Por eso vamos a ver que las opciones más pequeñas vienen directamente con una circunferencia. Ahora las versiones más grandes ya vienen con la circunferencia en forma cuadrada para poder utilizarlas en las distintas barras y obviamente también utilizar el componente de sujeción a la barra para hacer una fijación mucho más precisa y evitar movimientos del transformador, sobre todo en la época o el periodo de transporte, ¿no? Entre las pruebas en la fábrica y el posicionamiento final en el sitio correspondiente. Mm. Obviamente que la evolución, o mejor dicho, la eficiencia energética como emblema en casi todas las industrias hoy por hoy, hace que se tengan que reacondicionar instalaciones existentes funcionando ya hace muchos años, donde por ahí no se estaba monitoreando la energía y ahora como parte de este ahorro energético, teniendo en cuenta las normativas vigentes, tanto gubernamentales como internas, que están exigiendo distintas compañías o gobiernos, es necesario, obviamente, medirlas. Entonces, teniendo en cuenta que son muchas las instalaciones existentes y para lo cual a veces agregar un transformador convencional requiere, por ejemplo, la apertura de barras o la apertura de cables, lo cual hace que se requiera un paro de planta, que por ahí no es en un tiempo acotado, sino que es un tiempo prolongado, porque eso requiere abrir barras, mecanizarlas, colocar el nuevo transformador, volver a cerrar las barras, hacer un torque, hacer la medición de megado y recién ahí volver a energizar. Todo eso no lleva menos de una hora, lo cual en algunas plantas el lucro cesante pasa a ser un motor o un impedimento importante, para lo cual hasta el día de la fecha se utilizaban transformadores de núcleo partido, lo cual son transformadores costosos de grandes dimensiones, que obviamente el tamaño va a depender de la barra a la cual vamos a medir, pero obviamente que el ancho de banda es limitado a 50 Hz, lo que tiene como cualquier transformador convencional. Obviamente que también tenemos el peligro de la tensión en circuito abierto, es decir, que si nosotros no cerramos el secundario, las consecuencias que tienen son graves, ¿no? Puede llevar a la explosión del ferrito y no sé si vieron alguna vez lo que conlleva la explosión de un secundario abierto en un transformador de corriente, es prácticamente como si fuese una granada, ¿no? Una esquirlas por todos lados que hace que sea muy peligroso. Entonces, teniendo en cuenta estas cualidades, es un producto que si bien se sigue utilizando, hoy por hoy ya empieza a descartarse porque
aparecieron nuevas alternativas que permiten reducir notoriamente los riesgos y obviamente evitar tener que hacer un paro de planta, ¿no? En primer lugar, bueno, teniendo en cuenta algunas soluciones, en tal caso pequeñas, Phoenix cuenta con transformadores de núcleo partido. En estos casos son transformadores nuevos que se incluyeron en la paleta a partir del año pasado, pero que apunta a soluciones pequeñas o de tableros pequeños hasta 100 amperes. Por eso las opciones vienen de 20, 50 y 100 amperes. Obviamente que una clase de precisión en el orden de los 0,5 con una corriente de secundaria de 0 a 1 amper, que es hoy por hoy lo que se está utilizando aún más en detalle, sobre todo lo que tiene que ver con medición de energía. Y estos son aptos para conductores hasta 13 milímetros de diámetro y con la idea que sea una fácil instalación con el clic de cierre que permite no tener que utilizar herramientas, evitar el uso de herramientas dedicadas o especializadas y simplemente utilizarlo con la mano. Previamente con una solución aún mucho más compleja y mucho más, para soluciones complejas, mejor dicho, pero con una instalación fácil y sencilla, existen las soluciones en bobina, basada en bobina de Rogowski, con unas características realmente muy significativas, las cuales me interesa enumerar, ¿no? En primer lugar, 8 rangos de mediciones diferentes. Obviamente que los rangos de medición son configurables, es decir, esto nos permite que con un mismo lazo pueda medir distintos rangos de corriente a diferencia de un transformador convencional que obviamente el pedido se debe hacer basándonos en el rango de corriente que yo deseo. Bueno, en este caso no, el mismo lazo de corriente nos permite medir de 0 a 4000 amperes. Después los ajustes de escala los voy haciendo en el transductor. Obviamente es una bobina flexible que permite poder utilizarse en espacios reducidos. Esto de las gran margen de corrientes, obviamente que permite un ahorro de costos en stock si yo quiero tener stock de estos equipos, en lo que comparado con un transformador de corriente yo tenía que tener stock de los distintos rangos. En este caso no es necesario porque utilizando solamente con un solo equipo puedo cubrir las distintas gamas de 0 a 4000, como decía antes. Y obviamente esta transducción de corriente se hace gracias a este efecto que provoca que la inducción que se está midiendo a través dentro del enlace, ya sea del lazo, ¿no? Ya sea por una barra o un cable, genera un campo electromagnético que eso es traducido en una señal en milivolt que va variando entre 100 milivolt cada 1000 amperes de corriente alterna que se va midiendo. Obviamente que esto es una medición indirecta que hace que no haya peligro de contacto directo con la barra. Y lo que hace también esta medición como parte de la característica que puede medir un amplio rango de frecuencias, como comentaba anteriormente, lo cual hace que se puedan medir armónicos y transitorios, que esto también es muy importante a la hora de tener o contar con más precisión a la hora de medir o compararlo con un transformador convencional. Gracias a esta frecuencia, obviamente que podemos medir pulsos de corrientes bien rápidos y sin la saturación magnética, como puede generar lo que decíamos antes, ¿no? Un secundario de la bobina al aire o circuito abierto hace que una consecuencia grave, como puede ser la explosión del ferrito en un transformador convencional, en este caso no, ese riesgo no está, desaparece, ¿no? No es parte del problema. Existen estos transductores que se avienen con el lazo de corriente, el lazo de Rogowski. Fíjense como con este clip es un cierre rápido, es decir, se coloca esto en este cierre rápido que con medio giro ya traba y cierra el lazo. Y viene incluido con este transductor que convierte la señal en milivolt que trae el lazo en una señal normalizada para entrada de transformador de corriente convencional, como el rango de 0 a 1 amper, para poder reemplazar a un transformador convencional y poder entrar a un analizador de energía, por ejemplo, que están preparados para por este rango de corriente, ¿no? Entonces, si nuestra idea es reemplazar
o mejor dicho, utilizar un analizador de energía existente preparado para un transformador de corriente convencional, podemos utilizar este lazo de Rogowski utilizando este transductor, o mejor dicho, este equipo que viene las dos como parte del pack, ¿no? El transductor más el lazo de Rogowski, y de esa forma utilizar esta tecnología en analizadores convencionales. Obviamente que va cambiando, lo que sí va cambiando, perdón, es el largo del lazo, de acuerdo al tipo de barra al cual yo lo vaya a instalar. Puede ser de 300 o 450 o 600 milímetros, lo que hace que sea bien amplio, ¿no? Y después, como les decía, el rango de corriente que yo quiero medir se realiza o se configura mediante los dip switches que están directamente en el transductor. Lo mismo también perdón, en el transductor para corriente normalizada de un PLC, es decir, tomar una medición de corriente en potencia y traducirla en una señal de 420 mA para poder entrar dentro de un PLC. En esta última versión, como ya es parte de la línea Mini Analog Pro, les comentaba que tienen posibilidad de configurarse mediante NFC con cualquier dispositivo celular, bajándose la aplicación, tanto en Android como en iPhone, o también poder usarlo con Bluetooth, con los adaptadores como los que vemos aquí en pantalla, que van conectados directamente al frente del equipo mediante este adaptador, que es un DIP que convierte la señal con un puerto mini DIN a una señal en Bluetooth. Fíjense que la instalación es bien sencilla y el margen de error es muy bajo, no dependiendo de que esté centrado, incluso entre cables muy juntos, como se ven aquí en los ejemplos. La medición, el margen de error de la medición, fíjense que no va más allá del 0,2%, ¿no? Entonces esto hace que pueda ser bien utilizable aún en espacios muy complejos que permitan la medición de energía aún en cables o en barras complejas de instalar, como en este ejemplo que vemos aquí, donde están conectadas directamente a la barra que está entrando previamente al interruptor, o en barras verticales, incluso barras, perdón, en cables instalados con su propia aislación, donde la medición obviamente es igual de efectiva que en los otros casos, ¿no? Independientemente de la aislación que tenga el cable o sea una barra directa. Fíjense que la comparación aquí entre la medición de transformador de corriente con un trafo de corriente convencional y una medición de Rogowski es menor al 1%. Fíjense las opciones entre uno y otro, básicamente para demostrar que la compatibilidad entre uno y otro es bien significativa, ¿no? Bien aproximada. Obviamente que también existen distintos accesorios, o mejor dicho, en particular en este que es para la sujeción de barras, que se adapta a distintas barras colectoras, por ejemplo, que permite una posición fija dentro del gabinete sin la necesidad de utilizarla con precintos. Esto permite también instalarla a 15 grados para poder instalarla uno encima de la otra, sobre todo donde tenemos barras muy juntas, y evitar de que los lazos interfieran en el otro, ¿no? Entonces nos permite ir haciendo graduaciones de inclinación para evitar esto y que quede fijo anexado a la barra. E incluso también si no utilizamos barra, utilizamos cable, fíjense que cuenta también con una mueca para poder enhebrar el precinto y de esa forma también dejarlo fijo en el cable para evitar de que se vaya moviendo con distintos movimientos o vibraciones que pueda tener el tablero. Incluso también para donde esas soluciones donde, por ejemplo, tengamos tableros de alta corriente de cortocircuito, donde tengamos, por ejemplo,
un bus de barra donde estén involucrados para una sola fase 6 barras, como este ejemplo que vemos en el gráfico. Un lazo de corriente, un lazo de Rogowski no es necesario o no alcanza para cubrir todo ese tren de barras. Entonces es posible utilizar dos lazos de Rogowski, obviamente para la misma fase, donde se colocan tres para uno, tres para otro, tal cual como entren, y se colocan en serie. De esta forma se van sumando las corrientes que va midiendo cada una de ellas y luego sí entrar al transductor. Para de esta forma hacer una medición efectiva aún en un tren de barras bastante grande, ¿no? Entonces por eso esta versatilidad que permite Rogowski aún en tren de barras grandes, sobre todo en alta corriente de cortocircuito, eh, hace que sea una solución bien práctica, sobre todo también teniendo en cuenta que en muchos casos para estas soluciones utilizar transformadores convencionales también conlleva un mecanizado de barras, perdón, que hace que eso lleve mucho tiempo de costos, ¿no? Sobre todo de mano de obra, que para un tablerista son significativos. Tener que hacer las banderas de cobre para poder enhebrar el transformador de corriente y de esa forma hacer la medición es costoso, es mano de obra y es espacio dentro del tablero. Desde que existe esta solución, ya muchos empezaron a migrar a la medición mediante Rogowski, porque no solo permite ahorrar espacio, sino también permite ahorrar también mucho tiempo de mano de obra en el mecanizado, sobre todo. Para instalaciones en el exterior, también sobre todo en transformadores, instalaciones rurales, por ejemplo, que se requiera la medición en el exterior, existe esta solución que viene con un, un corrugado, un caño corrugado con protección UV que permite proteger al lazo de Rogowski ante los rayos UV, el desgaste que genera los rayos UV y también obviamente al cable de medición, ¿no? De esta forma podemos agregar, sobre todo en transformadores que están a la intemperie, una medición indirecta, perdón, de corriente utilizando también lazos de Rogowski. Ahora sí, si pasamos a los relés de monitoreos inteligentes, en esto gran parte de la novedad que se presentó el año pasado y en este año complementamos a esa solución, eh, los relés inteligentes de la línea MacX MR, donde ya se incluye la gama completa con pantallas OLED que permite la visualización de los parámetros de configuración, que incluso también poseen comunicación NFC para poder realizar las parametrizaciones directamente del dispositivo móvil y no tener que hacerlas con los botones al frente, lo cual hace que la interacción sea mucho más fácil y rápida. Obviamente que la pantalla OLED permite una fácil lectura de la configuración a través de las visualizaciones de los valores actuales in situ. Incluso yo puedo visualizar los valores que estoy midiendo más allá de la configuración. Agregarle un pin de protección como contraseña, ¿no? De esta forma evitar que cualquiera pueda manipular estos equipos que yo previamente ajusté en base a los valores que requería la instalación. Los rangos de medición ahora son mucho más amplios respecto a la generación anterior, donde ya podemos llegar hasta 690 volt en corriente alterna, lo cual antes estábamos en el orden de los 550. Obviamente que mediante la configuración inteligente con NFC permite que los ajustes de parametrización sean mucho más sencillos y fáciles mediante el software. Obviamente que contactos de salida de uno y dos contactos de salida para poder reportar las fallas e interactuar, por ejemplo, con un PLC para darle la señal de anomalía en la tensión o la medición de la tensión o corriente de entrada. Notificación de fallos, posee una memoria interna que permite establecer
comunicación o una visualización de las alarmas o de los estados que yo previamente configuré. Y obviamente que también la alimentación del equipo está totalmente aislada de la medición de- de la medición de energía que estoy realizando. Con una tensión de alimentación bien ampliada que va de los 24 volts de continua alterna hasta los 230 volts de alterna y continua también. Acá para cuando lo requieran les dejo la compatibilidad entre la línea MacX y la línea EMD anterior para que vean obviamente el gran cambio significativo entre un ajuste eh, digital por botones o por software a un ajuste por potenciómetro como teníamos antes, lo cual requería que para tener un ajuste preciso era necesario pasarlo por un laboratorio para saber cuál es el valor preciso que yo estoy configurando. Ahora ya no es así, no es necesario eso gracias a la parametrización digital donde tengo presente y visualizando al frente del equipo o mediante el dispositivo celular cuál es el valor correcto que seteé o parametricé. Todas las funciones para un monitoreo confiable como sobrecorriente y sobretensión, baja corriente o subtensión, también importante a la hora de configurarlo. Ventana de tiempo para saber cuál es el tiempo cual yo quiero evitar de que este contacto o este relé avise de esa anomalía, sobre todo en instalaciones donde los microcortes son recurrentes, por ejemplo en lugares muy aislados o rurales donde por ahí tengo microcortes que son realimentados a través de reconectadores, entonces por ahí yo no quiero activar una transferencia automática porque yo sé que el reconectador en un tiempo muy corto, que puede estar en el orden de los 2-3 segundos, vuelve a energizarme. Entonces la ventana de tiempo sirve para configurar ese delay en la actuación y evitar de que se genere una transferencia, por ejemplo indeseada para una condición que quizás sea normal. Obviamente que también permite medir secuencia de fases, secuencia y asimetría de fases. Esto también a veces cuando el proveedor hace una reparación de cables, no se respeta la simetría de fase y esto puede generar una falla para el giro de los motores. Entonces, bueno, también monitorea la simetría de fase y la falta de fases, lo cual considera como una parte anómala en la alimentación que permite o que pueda conllevar a una falla en el sistema. También tenemos la opción funcionalidad básica. Acá sí, en estos módulos de monitoreo de energía bien sencillos y prácticos que permiten una configuración, sí, en este caso a través selectores rotativos, el ajuste de cada uno de los valores, pero en un tamaño mucho más reducido ya en formato DIN para ser utilizado, por ejemplo, en subpaneles. Em, por último, en esta línea MacX, lo que tiene que ver con monitoreo de energía, al igual que el formato de los monitoreos de tensión corriente, también existen los timers con muchas nuevas tecnologías, obviamente también basados en la pantalla OLED al frente que permite establecer los parámetros en forma digital, que es una gran evolución respecto a lo que tiene que ver con lo que era el ajuste de selectores rotativos, hasta 14 funcionalidades en un solo módulo, perdón por el tipeo ahí que me equivoqué. Esto hace que no sea necesario hacer un ensayo adicional en laboratorio para hacer el ajuste como si era necesario en equipos de la generación anterior. Y obviamente también posibilidad de configurarlo mediante NFC, ¿no? Por eso es importante también tenerlo en cuenta para la utilización, sobre todo en cómo la electrónica fue evolucionando también dentro de esta familia de productos, haciendo de que el ajuste y el seteo sea mucho más preciso, mucho más fácil y obviamente mucho más eficiente.
Por último, para ya cerrar la presentación del día de hoy, obviamente como comentaba al principio, lo importante en este caso no solo en una planta, perdón, una planta fotovoltaica, no solo es la generación que pueda llevar o que pueda realizar todos los paneles, sino también la evolución en el tiempo. Como decíamos al principio, no solo es importante proteger y generar, sino también poder monitorear para no quedarnos ciegos a la hora de fallas o imprevistos que obviamente son imprescindibles o van a ser inevitables, mejor dicho, con el avance del tiempo. Es por eso que a veces cuando se hacen los análisis de la inversión de una nueva planta fotovoltaica, a veces por ahí no se consideran también la parte de monitoreo, pero sí vamos a ver que es sumamente importante tener hoy por hoy la información de toda la planta fotovoltaica lo más precisa posible para poder hacer una evaluación constante de cada uno de los los string combiner boxes, que son los equipos que ven aquí, que son los encargados de concentrar la tensión que viene de los distintos paneles y elevarlo directamente, o sea, concentrarlos en un positivo y un negativo y llevarlo a la central de conversión que son los inverters, ¿no? Quien van a convertir esta energía constante a una energía alterna que va a ser la que se inyectará luego de pasar por transformadores, inyectarse a la red. Esto obviamente que permite no solo tener la visualización, sino que son equipos complejos que de acuerdo a las distintas atmósferas que va a presentar en este lugar, sobre todo lo que tiene que ver con temperatura. Por eso esta línea de SolarCheck, gracias a la tecnología de efecto Hall, las corrientes se pueden monitorear de manera fácil y confiable sin ningún tipo de interrupción, que esto nos permite, obviamente, lo que veíamos al principio, ¿no? Evitar el efecto June que nos puede generar pérdidas en la medición, obviamente que también nos afectaría en lo que tiene que ver con luego la conversión a corriente alterna. Obviamente que son autoalimentadas gracias al convertidor de corriente continua a corriente continua integrado, que no requiere una fuente de alimentación por separado. Es decir, estos equipos envían una señal a través de un protocolo de comunicación que es basado en un protocolo serie, que es el mismo que alimenta al equipo. De esta forma permite no tener que agregar una solución o una fuente de alimentación en estos equipos, lo cual hace que, teniendo en cuenta que es una solución eh, que va a estar en un parque solar con los cambios de temperatura, colocar una electrónica activa como una fuente de alimentación hace que eso sea complejo, ¿no? Agregarle un grado de complejidad adicional. Por eso esta tecnología que permite la alimentación del efecto Hall, como decíamos antes, que sí es necesario realizarlo, lo puede hacer mediante este protocolo de comunicación que se llama Solar Check Bus, que permite alimentar y a la vez también medirlo. Entonces, la selección completa, fíjense que tenemos estas que vienen con 8 sensores, fíjense que parece un queso gruyère con los agujeritos, que es donde se van a enhebrar los cables de cada uno de los streams fotovoltaicos que vengan, o las cadenas de paneles solares que vengan de campo. Después viene la opción también en 4 canales, como esta que está acá, y también la opción para la medición de corriente continua, que puede ir de los 600 hasta los 1500 volts. Y por último, el transductor o mejor dicho, el gateway que convierte la señal entre Solar Check Bus, que va a reportar de cada uno de los equipos en los distintos paneles en campo, a una señal, a un protocolo normalizado, como en este caso Modbus RTU, para poder luego sí entrar a un PLC en campo que permita
o dentro de la señal, ahora la vamos a ver la estructura, dentro de la zona de inverters, que nos permita tener información real de la generación en corriente continua para contrastarlo con la conversión en corriente alterna. Entonces, haciendo un resumen, ¿no?, de los monitoreos de los strings, vamos a ver que tenemos las opciones en medición de corriente directa y reversa, medición de tensión en corriente continua, sin pérdidas por corte de cable, instalación fácil y reduce mucho el espacio dentro del tablero, sistema modular y flexible para cualquier diseño y tecnología en una planta fotovoltaica, sin necesidad de una fuente de alimentación adicional, ya que se alimenta mediante el bus de comunicación. Y por eso, obviamente, la integración sencilla en una arquitectura de red gracias al gateway vía Modbus RTU. Fíjense entonces cómo van concentradas las dentro de un string combiner, como es este que vemos aquí, donde entran todos los módulos, ya sea con fusibles externos o también con fusibles internos, se enhebran en cada uno de los sensores de efecto Hall para luego sí entrar a las barras generales, que son las que van a conectar en este seccionador bajo carga, que es el que luego sí va a llevar esa tensión a la zona de inverters. Para ver la topología completa, ¿no?, si lo vemos, como tenemos la caja de strings, donde van a estar los monitoreos de tensión y corriente, que es la que recibe la alimentación desde el campo solar. Luego sí, esta señal o esta potencia va a ir a la zona de inverter, que es aquí donde va a estar instalado el transductor o el gateway que convierte la señal de los solar check a una señal de Modbus para ser ingresada a un PLC, que va a ser el que maneja toda la información, concentrando desde la parte de generación hasta la parte de inversión. Bueno, de esta forma sí llegamos al final. Me pasé unos 3 minutos, pero bueno, no quería dejar de mencionar lo que tiene que ver con la generación o mejor dicho, la medición de corriente en parques fotovoltaicos, ya que es algo muy importante, sobre todo que está desarrollada en la industria un poco más longeva, que es la industria europea, donde sí allí observaron las desventajas de utilizar o instalar parques fotovoltaicos sin monitoreos, donde luego de un periodo no muy largo, 3 o 4 años, donde la merma en la generación empieza a sentirse, y obviamente ese resentimiento se ve claramente reflejado en la generación, por ende el ingreso de dinero, porque es la venta de energía. Y obviamente en esa condición el usuario se encontraba ciego ante esa imposibilidad, y es ahí donde es importante la inversión en el monitoreo. Y por eso hoy por hoy todas las plantas nuevas ya requieren de este elemento para poder tener un mantenimiento efectivo. Así que bueno, me despido por hoy, así ya si no hay más preguntas, nos vemos la semana que viene. Los espero el miércoles que viene, el miércoles 18, también a las 11 de la mañana, donde vamos a estar viendo el complemento de la solución que vimos hoy, ya con los analizadores de energía, cómo analizar toda la información que es recolectada a través de los equipos que vimos hoy, y luego sí informarle al usuario, ya sea por protocolo, por pantalla o también por comunicación a elementos de IT, como puede ser una nube, por ejemplo. También vamos a estar viendo cuáles son las distintas opciones que ofrece Phoenix para el monitoreo en la nube, como por ejemplo distintos dashboards que podemos armar basados en la información que hoy por hoy podemos levantar desde planta, con todos los elementos que vimos hoy, y de esa forma llevar un elemento gráfico de fácil visualización para el usuario, que sin tener muchos conocimientos técnicos en base a lo que tiene que ver con la medición de energía, puede interpretar fácilmente los consumos de la planta. Así que bueno, me despido por hoy. Gracias por participar y nos vemos el miércoles próximo.